vamos a continuar en lo que pasan a dejar su sobre y se acomodan en su lugar. Usted sabe que ya tenemos el evento del próximo fin de semana ya a la puerta. Yo le invito a que no se lo vaya a perder. Recuerde que vamos a tener este congreso y vamos a tener servicio el viernes. El sábado es el equivalente a 3 servicios desde las 9 de la mañana y vamos a estar terminando por ahí de las 5 de la tarde, 4 y media, 5. Y el domingo cerramos con el servicio a las 11, pero todavía conviviendo con todos los hermanos y pastores que vienen de fuera. La gente que se anotó por ahí para ayudar con algo, que se anotó para ayudar con las provisiones, con lo que pusimos por ahí que se va a requerir. Todavía tenemos hasta lunes, martes, a más tardar el miércoles para que pudieran traer con lo que se comprometieron. Y también si está en su corazón el ayudarnos a servir, también por ahí póngase en contacto con la pastora, con un servidor para hacer la lista, para hacer los equipos, para servir esos días. Acuérdese que el servir esos días usted tiene que disponerse, ¿eh? Si va a servir el viernes, usted dice yo puedo el viernes y se dispone el viernes. Si dice yo puedo el sábado o el sábado de tal hora a tal hora también igual, o el domingo. ¿Por qué se lo digo así? Para que luego no tengamos que andar corriendo y venga usted y se sienta comprometido o apurado con el tiempo y tenga que dejar su lugar. Mejor vamos acomodándonos todos de acuerdo a las posibilidades y todo va a marchar adecuadamente, porque sabemos que el Señor está en el asunto. Así que bueno, vamos a iniciar el mensaje del día de hoy. Y usted sabe que estas últimas semanas hemos estado hablando del Espíritu Santo. Hemos estado hablando de esta tercera persona de la Trinidad. Normalmente, o en muchos lugares o en muchas ocasiones, se menciona el Espíritu Santo, pero a la hora de los mensajes y las predicaciones lo dejamos fuera. Como que no está bien ponderado su lugar y realmente tiene el mismo peso que Dios Padre, que Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres tienen el mismo peso, puesto que los tres siguen siendo Dios, con 3 funciones distintas, pero es Dios. Usted sabe que se le reconoce al Espíritu Santo con distintos nombres. En las Escrituras lo podemos encontrar como agua de vida, que de eso hablamos hace unos días. Lo podemos también reconocer cuando nos habla la Escritura y nos dice que el Señor nos dará poder, se refiere al Espíritu Santo. Y hay otros nombres más, pero sobre el que voy a hablarles el día de hoy es otro nombre con el que se le reconoce a este Espíritu Santo, y es unción, la unción. Mucha gente lo menciona únicamente como la unción del Espíritu Santo, pero cuando se habla de que nosotros somos ungidos y que sobre nosotros hay una unción, se está refiriendo a que en nosotros y sobre nosotros está el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que vamos a la Escritura. Vamos primero a leer una porción que se encuentra en Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 20 al 27. Y dice así nos dice el Señor por medio de Juan: pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre
y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneciereis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por esta escritura, por esta porción, Señor. Y permite que la podamos llevar a nuestra vida, que la podamos llevar a la práctica, que la podamos atesorar en nuestra mente y corazón. Y así te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Así que aquí nos está hablando Juan en esta porción y nos dice y nos habla de que recibimos la unción y esa unción permanece en nosotros. Él se está refiriendo a el Espíritu Santo. Usted sabe, debe de saber que Dios Padre es la figura central durante todo lo que llamamos el Antiguo Testamento. Dios Hijo, que es Jesús, Él es la figura central en los evangelios. Y Dios Espíritu Santo es la figura central a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos hasta nuestros días, que le podríamos llamar la etapa o la época de la iglesia. Entonces tenemos un Antiguo Testamento donde principalmente nos habla de Dios Padre, los evangelios cuando Dios se hace hombre, camina en la tierra junto con nosotros, es Jesús, y cuando Él asciende nuevamente al Padre, nos da la promesa de dejarnos al Espíritu Santo, a ese Paracletos, a esa guía que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y ese es el tiempo en el que actualmente estamos viviendo, que es la época o el tiempo de la iglesia. Usted también sabe, debe saber, que el Hijo es quien gobierna, pero Él gobierna desde la derecha del Padre, sentado a la derecha del Padre, y gobierna desde el cielo, sentado a la derecha del Padre, en lo espiritual, y gobierna por medio del Espíritu Santo. Ciertamente Dios Padre se encuentra sentado en el tercer cielo, ahí es donde Jesús está sentado a la derecha, y Jesús es quien gobierna por medio del Espíritu Santo aquí en la tierra para con nosotros. Entonces, en todo momento tenemos que considerar y tomar en cuenta a la Trinidad. El Espíritu Santo lo podemos ver identificado como la unción, que así es como nos lo maneja Juan en esta porción de la palabra. En esta palabra nos habla del Espíritu Santo. Y sabemos que el Espíritu Santo para nosotros los que creemos en Cristo debe de ser y es tan importante que yo le sugiero y le recomiendo que no lo deje en casa. Así como cuando antes de ir a trabajar usted anda buscando como desesperado su cartera, las llaves y el teléfono y no sale sin ellos, tampoco no salga sin el Espíritu Santo. Asegúrese de que el Espíritu Santo también vaya con usted. Asegúrese de que el Espíritu Santo siempre esté con usted, porque es importante que lo entendamos, que Él es quien nos va a ayudar, Él es quien nos va a dar la guía y Él es quien nos va a mostrar la forma en que debemos de vivir nuestra vida. Es por ello que en el libro de los Hechos nos dice que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Esto nos lo dice en Hechos 10:38.
Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo. Aquí nos está apoyando esta porción de la Escritura en cómo el Espíritu Santo lo podemos mencionar como unción, o que la unción es el Espíritu Santo. También Jesús en Lucas 4:18 nos dice que el Espíritu Santo está sobre él. Dice: el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido. Entonces, cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, nosotros recibimos unción de parte de Dios. El Espíritu Santo está ahí con nosotros y recibimos unción. Y la unción nos habla del trabajo del Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de nosotros, y es esa unción y esa presencia de Jesús mismo en nuestra vida. Esa es la forma en que nosotros podemos experimentar la vida de Jesús en nuestra vida. Pero lo primero que debemos establecer cada uno de nosotros como cristianos, que tenemos la unción, porque usted debe de entender y de saber que si usted se declara como cristiano, si usted ya recibió a Cristo en su vida, si ya lo declaró como su Señor en su corazón, usted tiene esa unción del Espíritu Santo. Si usted fue salvado, si usted recibió salvación al declarar a Jesús, usted tiene unción. Y esta unción es la presencia del Espíritu Santo tanto en su interior como el trabajo que está haciendo el Espíritu Santo en usted, en su vida. Ya en alguna ocasión habíamos compartido y explicado que nosotros somos el templo del Espíritu. El Espíritu está dentro de nosotros, pero también el Espíritu nos acompaña, porque así dice la palabra. Y es también parte de la promesa de Jesús, que dice que Él nos va a acompañar. Entonces no solamente está en nosotros, sino que también, como una canción de esas de una película infantil, es nuestro amigo fiel. Si vamos a 1 Corintios 6:19, nos dice que usted tiene el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo habita en usted. ¿Le puedes bajar poquito, John? Siento que hablo y luego me oigo el eco. 1 Corintios 6:19 dice que tenemos el Espíritu Santo y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu, el cual está en vosotros, o sea, el Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nos está hablando de que el Espíritu Santo reside en nosotros. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús promete al Espíritu Santo, dice: se los daré como un residente personal en su vida, y el Espíritu Santo los ungirá. Así es como en 1 de Juan, que leímos hace un momento, versículo 20, que era 1 de Juan 2:20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que no podemos ser cristianos y no ser ungido. Así que si usted se declara como cristiano, como le decía hace un momento, si usted le pregunta: ¿usted es cristiano? Y usted levanta la mano y dice: sí soy, amá, usted está ungido. Usted tiene la unción. Así que el asunto de entender que tenemos la unción y cómo utilizar esa unción a nuestro beneficio, eso es lo importante y es lo que tenemos que ver esta mañana. Porque aquí la palabra nos dice que todos tenemos el Espíritu Santo, que todos tenemos la unción y que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Entonces aquí la pregunta es: ¿por qué nos la pasamos batallando? ¿Por qué no vemos más continuamente la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida? El trabajo de la unción que viene del Espíritu Santo es el poder iluminar, es el poder traer luz, es el poder mostrar el mensaje de Dios a nuestra vida. Que la palabra de Dios tenga un significado en nuestra vida, en nosotros.
que verdaderamente nosotros podamos recibir esa palabra como debe de ser y poder nosotros ser de testimonio para más gente. Que verdaderamente nosotros podamos ser esa luz para más gente por medio de la luz del Espíritu Santo que reside en nosotros. Así que si el trabajo del Espíritu Santo es traer de allá del cielo y mostrárnoslo aquí en la tierra, el trabajo de la unción es darnos información de Dios, darnos información del cielo y mostrárnosla aquí en la tierra a nosotros, para nosotros poder seguir operando en el mundo, en la tierra. ¿Sí me estoy explicando? Es buscar información de Dios para que venga a nuestra vida y de esa forma nosotros poder vivir de una manera correcta, adecuada a Dios aquí en la tierra. Ahora, muy probablemente no sabemos, o que tenemos la unción, mucha gente lo desconoce, que tiene esa unción, o no sabemos cómo usar esa unción. Como decían en mi rancho, ahí es donde la puerca torció el rabo. Miren, ustedes eran del mismo rancho, porque también se lo saben. Y si no sabemos utilizarlo o simplemente desconocemos que tenemos esa unción, también allá en Cuba se decía así, la puerca torció el rabo. No, allá no. Entonces no nos vamos a poder beneficiar, de tener en nuestra vida al Espíritu Santo. ¿Me estoy explicando? Desafortunadamente hay mucha gente, muchos cristianos que no saben que tienen al Espíritu Santo, o simplemente, como le decía, que no saben usarlo. Por lo tanto, no tienen vidas que proyecten al Espíritu Santo, no usan al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está apagado en su vida. ¿Y por qué digo apagado? Porque la Escritura nos dice que ahí está. Eso no quiere decir que no lo tenga, sino que no lo tiene funcionando. Es como cuando usted se compra una licuadora, pero usted sigue usando el molcajete, pues la licuadora ahí está. No es que no la tenga, sino es que no la usa, que no la prende. Y usted sigue haciendo las cosas como mejor le parece, ¿verdad? Digo, sale bien buena la salsa en molcajete. Digo, por darle un ejemplo. Entonces, el trabajo de la unción es traer esa información del cielo para que nosotros la podamos usar, esa información aquí en la tierra. Ahora, viene lo bueno. ¿Cómo es que recibimos al Espíritu Santo? Y déjeme, le vuelvo a explicar esto para que todos podamos estar en la misma página y poderlo entender bien. Normalmente nos enseñan y nos dicen en muchos lugares, así lo voy a dejar nada más, como muchos lugares, nos dicen que si recibimos a Jesús en nuestro corazón, tenemos vida eterna y ya. Y ya todo está hecho y me cruzo de manos, me tiro en la hamaca y ya que el Señor haga todo, yo nomás oro, le pido y me espero a que todo suceda. No es así. No es así. Y por eso vemos tanto cristiano batallando, tanto cristiano sin la unción, tanto cristiano con el Espíritu Santo apagado. ¿Qué sucede verdaderamente? Así como tenemos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, nosotros también somos tripartitas. Esto ya lo he explicado varias veces, pero ahí les va otra vez. Nosotros somos espíritu, alma y somos cuerpo. Cuando usted recibe a Jesús en su vida, usted recibe la unción, acabamos de decirlo, ¿cierto? ¿Qué es la unción? El Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios se conecta con su Espíritu. El Espíritu nuestro, de nuestra Trinidad, es lo que nos da vida, es la chispa de vida, es lo que nos hace estar vivos, es el soplo de vida, también dice la Escritura. Ese es el Espíritu nuestro y ese le pertenece a Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesús, nos conectamos con su Espíritu, con el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos conectamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empieza a residir y a pasar esa información a nuestro espíritu
para que nuestro espíritu empiece a trabajar con nuestra alma. ¿Qué es nuestra alma? Nuestra alma es lo que es usted, lo que soy yo, lo que es su vecino, su marido, sus hijos. Esa es su alma, lo que le da personalidad. Por eso somos diferentes uno del otro. Esa es nuestra alma. Lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, esa es nuestra alma. El espíritu, cuando está conectado con el Espíritu de Dios, empieza a bombear vida, a trabajar en nuestra vida. Y debe de llegar el momento en que mi alma empiece a ser modificada por medio del Espíritu. ¿Para qué? Para que mi espíritu me diga a mi alma qué es lo que yo tengo que ver, qué es lo que yo tengo que decir, qué es lo que yo tengo que escuchar, qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Me estoy explicando? Así, de esa manera yo me conecto. Cuando yo empiezo a recibir esa información por medio del Espíritu a mi alma y que mi alma empieza a ser transformada, entonces, como ya el Espíritu me dice qué ver, pues ya nada más voy a ver cosas adecuadas al Espíritu y ya no voy a ver cosas pecaminosas. Cuando esté conectado al Espíritu y modifique mi alma, ya nada más voy a hablar las cosas que para el Espíritu son correctas y no voy a caer en hablar cosas que no deben de ser. Igual para cualquier parte de su cuerpo, escuchar cosas que no debe de escuchar, hacer cosas que no debe de hacer, caminar hacia lugares que no debo de caminar. ¿Me estoy explicando? Esa es la manera en que el Espíritu empieza a trabajar con nosotros en nuestra alma, y nuestra alma controla nuestro cuerpo y ya no pecamos. ¿Me expliqué? Espíritu, nuestra alma, por eso estamos hablando, la Escritura nos habla mucho de arrepentimiento, y el arrepentimiento no es una cuestión emocional ni sentimental de, ay, cómo me duele, cómo me duele. Así cantaba un salmista, ¿verdad? Cómo me duele, así cantaba. No es eso. El arrepentimiento es no hacer las cosas de la misma forma. Cambiar mi manera de hacer. ¿Cómo las cambio? Cuando me conecto en el Espíritu y el Espíritu me dice qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, entonces dejo de pecar. ¿Ya estamos más o menos? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Cuando nuestro espíritu humano se conecta con el Espíritu de Dios, nuestra vida empieza a ser transformada. Y eso es a lo que tenemos que aspirar todos y cada uno de nosotros como cristianos, porque así es como vamos a empezar a mostrar fruto. De otra manera, pues nada más vamos a traer nuestra etiqueta o nuestra calca en el carro que dice cristiano, pero nuestra vida sigue siendo la misma. Seguimos viviendo igual que vivíamos, oyendo lo mismo que oíamos, chismeando lo mismo que chismeábamos, y nunca nuestra vida va a ser transformada. Así es como la unción de Dios fluye a través de Dios, de nuestro espíritu, de nuestra alma, a nuestra vida. Así que para vivir una vida en la tierra, nosotros recibimos información del cielo. Hay un pasaje que yo le recomiendo que lea de vez en cuando, que está, y sería un pasaje que abarca 2 capítulos, porque empezaríamos en 1 Corintios 2:9 y vamos a terminar hasta 1 Corintios 3:3. Vamos a darle una repasada aquí rápido, le prometo que va a ser rápido. Y dice 1 Corintios 2:9: antes bien, como está escrito, ojo con esto, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y lo dice el versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Wow, nos las reveló por el Espíritu. Nos habla del cielo, o vaya, no habla precisamente del cielo, sino que nos habla de la tierra, porque dice, Dios nos las reveló. Si nos las está revelando a nosotros, nos las está revelando aquí en la tierra. Cuando el Espíritu
está encendido en su vida, cuando usted lo tiene prendido ahí en su vida, activado, usted va a empezar a ver cosas que ojo no vio. Usted va a empezar a oír cosas que oído no oyó, porque su espíritu está encendido. Usted va a escuchar cosas que mucha gente no puede escuchar. Cuando la unción está encendida, le van a empezar a pasar cosas y usted va a empezar a pensar cosas que usted va a decir: ah, caray, ¿cómo se me ocurrió eso? No se me hubiera ocurrido de otra forma. Y va a empezar a observar y va a empezar a oír cosas que de otra manera no hubiera podido ni darse cuenta, ni escuchar, ni entender, ni pensar. ¿Por qué? Porque está encendido el apagador, el switch de la unción, y usted empieza a ver cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni pensamientos que habitan en el corazón del hombre. ¿Qué quiere decir? Usted va a empezar a tener una vida sobrenatural. En otras palabras, la unción lo va a empezar a llevar más allá de lo físico. No se va usted a limitar a lo que ve, lo que escucha, lo que le sucede en el día a día, sino va usted a empezar a experimentar algo sobrenatural. En varios mensajes yo les he dicho esta frase: si todo lo que ves es todo lo que ves, entonces no ves todo lo que tienes que ver. Va de nuevo: si todo lo que ves es únicamente lo que ves, no has visto todo lo que tienes que ver. Porque aunque seas cristiano, si tienes apagado ese regulador, ese switch de la unción, o el volumen está muy bajito, pues no van a poder ver lo que el Señor les quiere revelar. No lo van a ver. Decía el versículo 10: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, ojo con esto, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hay que recordar que la unción del Espíritu y el Espíritu es como si tuviera un buscador, como en la computadora. Ahorita que hablaban del testimonio de la computadora, usted ha buscado información en la computadora. Usted se mete a Google normalmente, ¿verdad? Ahora es el más famoso o el que más la gente usa. Se mete a Google y le pone ahí unción, y le sale toda la información que Google tiene, porque es información de Google y está metiéndose a Google y es la información que Google tiene. Entonces le va a dar información de Google. Pero aquí nosotros nos está diciendo que el Espíritu escudriña aún lo profundo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu es como un buscador celestial, como un buscador de Dios, que conoce, tiene a su mano, a su alcance, todo el conocimiento de Dios. Así que usted busca por medio del Espíritu información de Dios y el Señor se la va a revelar. Si es que tiene, vuelvo a decirle, si es que tiene el Espíritu encendido. Y luego dice: nadie conoce los pensamientos de los hombres sino el Espíritu del hombre. Nadie conoce los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios, o sea, la unción. Y el Espíritu de Dios, como le decía, hace la búsqueda allá en los pensamientos de Dios, en lo celestial, va, checa todo lo que necesita buscar, y el trabajo de esa unción del Espíritu es transferírnoslo a nosotros. Por eso, cuando nosotros estamos calibrados o que tenemos abierto ese canal, ese switch del Espíritu, de la unción, nosotros podemos ver cosas que ojo no vio, que oído no oyó, y tener pensamientos que puede uno decir: ah, caray, que no han llegado a corazón del hombre.
Eso es fabuloso, ¿eh? Estamos hablando de que es como cuando usted googlea, pero ahora usted va a recibir conocimiento de Dios. Así que ese conocimiento de Dios es la información, se lo voy a bajar un poquito más para que lo entendamos más claramente. Es la información que usted necesita para que su vida sea transformada. Vaya, para que usted cada día se vaya sintonizando más con Dios, con el Espíritu de Dios, para que su vida sea transformada. ¿Qué quiere decir? Cuando usted tiene un problema matrimonial, Señor, dame la información, qué necesito saber, qué necesito hacer, y el Señor le va a ir mostrando qué es lo que tiene que hacer para su matrimonio, para su familia, para sus hijos, para el trabajo, para cualquier situación de su vida. Porque el Espíritu es el que le va a estar revelando. ¿Estamos de acuerdo? Sigue diciendo en el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Dice el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, nos ha dado. Y esta parte es bien padre, porque ¿a quién no le gusta que le obsequien algo? ¿O a quién no le gusta que le den algo gratis? No, hasta anuncian cualquier cosa gratis, y ahí va uno todo, ¿verdad? Cae uno en esas publicidades. Gratis las papas, gratis refresco más grande, ahí va. Nos encanta, nomás vemos la palabra gratis y ahí vamos. Esto también es gratis. El Señor te da el Espíritu Santo, te da la unción y es gratis. Así que lánzate, porque promoción válida únicamente hasta el 28 de mayo. No se crea. Todo el tiempo que usted lo busque, ahí está, gratis. Versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y ojo con esto, porque usted no recibe todo este conocimiento del mundo. Déjeme le aclaro más. Usted no recibe conocimiento de Dios por cuestiones populares. Usted no debe de mezclar el conocimiento humano con la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. No la debemos de mezclar. Cuando nosotros empezamos a anteponer una sabiduría humana sobre las cosas de Dios, haga de cuenta que usted le está bajando el volumen a ese receptor del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros, le voy a tratar de poner un ejemplo. Por ejemplo, recibimos una palabra de Dios, recibimos una enseñanza de Dios, pero empezamos nosotros a decir, sí, el pastor dijo, pero yo me acuerdo que mi abuelita, mi tío, mi sobrino, mi primo me dijo que esto y esto y esto. Entonces ya usted ya le mezcló, y no porque me haya referido a que al pastor, no, que haya usted leído en las escrituras. Deje usted lo que yo le diga, las escrituras. Y usted, pero mi abuelito me dijo esto, mi mamá me dijo lo otro, mi papá me dijo esto, porque somos re buenos para eso. Somos muy buenos para eso. No, es que mi compadre me dijo, no vayas a esa iglesia, porque ya empezamos a mezclar cosas. ¿Sí me estoy explicando? Le hacemos más caso a las opiniones de la gente que a la palabra de Dios. Eso es mezclar. Cuando usted empieza a mezclar cosas del mundo con una enseñanza que viene de Dios, de la Escritura, de la Biblia, es como si, hablando de computadoras otra vez, es como si a su computadora del Espíritu Santo le cayera un virus. Y ese virus ya no lo va a dejar trabajar como debe de ser. A lo mejor se le va a agotar la memoria, a lo mejor ya no va a estar igual de rápida, a lo mejor se le va a volver lenta, a lo mejor le va a empezar a dar error. Eso sucede cuando empezamos a mezclar algo que no debe de ser. Versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Quiere decir que el Espíritu de Dios trae al espíritu del hombre cosas, vuelvo a repetirle, que no ve ni escucha en lo físico, o que de alguna manera a usted no se le hubieran ocurrido en lo natural. Pero todas esas cosas son reveladas a nosotros por medio de la unción, por medio del Espíritu Santo. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dicho de otra forma, el no cristiano no tiene la unción. El no cristiano no recibe información de Dios, porque para él son locura, así dice la Escritura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso a veces cuando la gente no entiende o no ha recibido a Cristo o no sabe lo que es tener al Espíritu Santo, ven manifestaciones de Dios y dicen, no, hombre, estos cuates están bien locos. Son locura para la gente que no conoce de Dios. Dice, estos cuates ya los perdimos, ¿verdad? Y sigue en el versículo 15. Estoy tratando de irme rápido, aguánteme tantito. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ojo con esto, porque también aquí inclusive mucha gente cristiana se confunde con esta parte. El hombre natural no tiene ese receptor que hablamos de la unción del Espíritu Santo. El hombre espiritual tiene el receptor y lo debe de mantener prendido o lo debe tener prendido. El espiritual aprecia y evalúa todas las cosas. Vaya, lo pasa por el filtro de Dios, porque censa y evalúa todo lo que le sucede a través de un filtro o una criba o un sedazo, como usted le quiera llamar, espiritual. ¿Me estoy explicando? Si usted quiere ser o es un cristiano espiritual, usted tiene que enviar toda la información a esa criba de Dios. ¿Cómo es esa criba de Dios? Que usted, cosa que está sucediendo, o cosa que le está tribulando, o cosa que le está pasando, usted busque de Dios en oración, en las Escrituras, busque qué es lo que le está pasando, por qué le está pasando y cómo podría solucionarlo espiritualmente de acuerdo a la palabra de Dios. Normalmente tratamos de solucionar todo nosotros por nuestras propias fuerzas. Es más, sucede también que inclusive nos apartamos y dejamos de ir a la iglesia para ver cómo lo soluciono. No debe de ser así. Usted tiene que buscar espiritualmente una solución. Y es el peor momento en el que usted se puede alejar, porque usted tiene ahí que buscar una solución. Y mire lo que nos dice el verso 16, que tendrá la mente de Cristo. Pero ¿sabe lo que es tener la mente de Cristo? El tener la mente de Cristo, así básicamente, nos habla de que usted piense lo que Cristo está pensando, o lo que Cristo estaría pensando. ¿Y qué es lo que Cristo piensa para que usted lo pueda pensar? Vuelvo a lo que le he estado diciendo. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, y pensamientos que ni siquiera se le hubieran ocurrido tener. Ahora déjeme le explico un poquito más, porque le decía que esto también trae confusión al cuerpo de Cristo. Para yo poder tener los pensamientos de Cristo, yo tengo que ser transformado, o por lo menos estar siendo transformado, porque realmente yo creo que nadie vamos a terminar de ser transformados completamente. Quien le diga que ya es producto terminado y que es una chucha cuerera y que quítate que voy yo y así, no se lo crea.
Porque mientras estemos en esta carne, todos seguimos trabajando, todos seguimos buscando de Dios, todos somos necesitados de Dios. Así que si usted de repente ve a alguien subido en el pedestal, aléjese de ahí y cuéntele a quien más confianza le tenga. ¿Cómo logramos tener entonces la mente de Cristo? Ahorita se lo expliqué. Cuando nosotros verdaderamente nos conectamos al Espíritu y que el Espíritu empieza a trabajar en nuestra alma y nuestra alma empieza a procesar y a mejorar y a ser transformada, ahí y solo ahí es cuando yo empiezo a tener la mente de Cristo. Porque empiezo a tener los pensamientos que vienen de Dios, los pensamientos que vienen de las Escrituras, que vienen de lo espiritual. ¿Qué le estoy tratando de decir? Que si alguien dice, no, yo recibí a Cristo el año pasado, ya no me congrego, ya no voy a él, ya no oro, pero tengo la mente de Cristo. No es cierto. No es cierto. Entonces por eso le digo, ojo, porque aún esta porción mucha gente la cree. Y hasta pecan con eso, porque dicen, no, es que si ya tenemos la mente de Cristo, espérame, pues yo no veo que estés muy transformado. ¿Sí me explico? Y no lo digo a mal, pero sí tenemos que ser más sensibles a ese tipo de cosas. Bueno, ahora viene algo más. Capítulo 3, ahí mismo. Estábamos en 1 Corintios 2, vamos a 1 Corintios 3, del versículo 1 al 3. Y dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2, os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, le está diciendo, pues si andan con celos, contiendas y disensiones, no me digas que ya eres muy espiritual. ¿Me estoy explicando? ¿Qué les está diciendo aquí Pablo? Porque es Corintios, lo escribe Pablo. ¿Qué les está diciendo Pablo? Siguen igual. Siguen, aunque hayan recibido a Cristo, su vida sigue siendo igual como cualquiera de allá afuera. Siguen teniendo pleitos, siguen siendo chismosos, siguen enojándose, siguen peleando, siguen teniendo contiendas, siguen separándose. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que nada más el domingo vienes aquí, pero los otros 7 días, los otros 6 días allá en el mundial. ¿Qué diferencia hay entonces? Ninguna. No hay diferencia. No son diferentes a los que no son cristianos, les está diciendo. Ahora, ojo con esto que les voy a decir. Fíjese, Pablo, cuando hace su viaje misionero y llega a Corinto, llega aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Ya ve que a Pablo le gustaba andar ahí viajando, ¿eh? Llega en el año 50. Cuando escribe estas cartas, cuando escribe la primera carta a los Corintios, la escribe en el año 55 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que funda y establece la iglesia hasta que escribe la carta? 5 años, ¿no? 5 años. Y les está diciendo, después de 5 años deberían de estar operando, viviendo por el Espíritu Santo, y no lo están haciendo. Quiere decir que para el parámetro de Pablo, en 5 años usted ya debería de haber alcanzado la madurez. Mínimo que el Espíritu Santo estuviese trabajando en su vida. 5 años. Ahora, olvídese de 5 años. Yo he conocido gente de 10, 15, 20, 25, 30 años en el Evangelio y aún no viven como un espiritual.
Y no lo digo a mal. Pero si hasta ahora, si hasta este momento hay alguien en una situación como esa, todavía es momento de cambiar, todavía es momento de corregir. No quiere decir que se sienta mal y ya se tire al piso y ya no quiero nada. No, es momento de que deje de desperdiciar años y empiece verdaderamente a trabajar en lo espiritual y madure espiritualmente. No desperdicie más años. Como le decía hace un momento, todos seguimos trabajando. No crea que alguien ya terminó o es producto terminado, todos seguimos en la brecha. Así que es tiempo de que usted corrija y empiece a trabajar. Ese es el propósito de este mensaje, que usted empiece a trabajar en poder poseer y tener esa unción que viene por medio del Espíritu Santo. Así que algo que también tenemos que entender es que puede haber gente que se puede pasar toda la vida en la iglesia y nunca alcanzar una madurez espiritual. Puede haber gente que obtenga mucho conocimiento intelectual, pero no madurez espiritual. Son dos cosas muy diferentes. Por eso yo le decía hace poco, hay gente que se mete a estudiar que ahora ¿cómo le dicen? Estudios bíblicos y que la maestría y que el doctorado y que ahora esto y ahora esto otro y ahora guerra aquí, guerra allá, guerra para allá, guerra para acullá, y toman miles de cursos, intelectualmente saben mucho, pero siguen sin tener una vida espiritual. Y eso es muy común en la actualidad. Ahora que tenemos tan alcance de todos, tantos cursos, tantas informaciones, tantos videos, eso se ha vuelto algo muy popular. Y realmente no crecemos espiritualmente, nos están confundiendo aún más. Simplemente si usted es de esas personas que escucha no una, no dos, no tres, no 4 prédicas al día, sino 5, 6, 7, 8, 9, 10 o 20 o 30 o 40, eso le puede generar más confusión que enseñanza. Porque la Escritura nos habla de poder escudriñar las Escrituras y de poder reposarlas, analizarlas, rumiarlas, para que puedan ser aplicables a mi vida y que yo las pueda poner en práctica en mi vida. Si escucho 10 enseñanzas distintas, ¿con cuál me voy a quedar? ¿Cuál es la que se va a volver práctica a mi vida? ¿Cuál es la que verdaderamente voy a agarrar para hacerla verdadera a mi vida? Tenemos que poner mucha atención a eso. Y también, a medida de que usted vaya evolucionando, que usted vaya madurando espiritualmente, tenga más cuidado en lo que escucha y a quién escucha. Todo lo que usted escuche tiene que tener un peso acá en las Escrituras. Tiene que estar sustentado. Porque hay muchas cosas que se predican y se oyen bien bonitas y bien escandalosas y hasta gritan y se emocionan, pero no tienen sustento bíblico. Así que póngase listo. Así que la unción es el trabajo del Espíritu Santo. Y esta unción en la vida de un creyente debe de dar luz a poder ser luz en su interior, a poder operar verdaderamente en su vida y que le ayude a usted a tomar buenas y mejores decisiones. Y vamos de regreso, ya vamos a cerrar, vamos de regreso a el pasaje que leímos en Primera de Juan capítulo 2. Dice el versículo 24: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Y luego dice en el versículo 27: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en nosotros. Y no tenéis necesidad, ojo con eso, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira,
según ellas os ha enseñado, permaneced en él. Volví a decirle, permanece en él. Algo que nos repite aquí constantemente Juan, si se acaba de dar cuenta, es que nos habla de permanecer, permanecer. Tenemos que ser constantes, tenemos que permanecer. No debe de ser algo que empecemos un día y al siguiente día ya no. Tenemos que permanecer. Se refiere a vivir en todo momento en el Espíritu. Se refiere a vivir en todo momento bajo la unción. No únicamente el domingo. No nada más es para ir a visitarlo el domingo y los otros 6 días ya no. No, permanezca, permanecer. Quiere decir que usted todos los días tiene que buscar de Él, tiene que orar, tiene que buscar una porción pequeña de la Escritura. No le estoy hablando de que se esté ahí las horas enteras. Puede llevarse 2, 3 minutos, 5 minutos al día. Con eso puede iniciar. A medida que usted empiece a activar ese botón del Espíritu Santo, el mismo Espíritu le va a empezar a pedir un poquito más. Pero usted es quien lo va a ir modulando y usted se va a ir dando cuenta lo hermoso que es eso. Cuando usted empiece a vivir permanentemente en buscar lo que Dios nos dice por medio de su palabra y lo que Dios nos dice con respecto a cualquier situación que esté usted viviendo en su vida, usted va a empezar a tener ese receptor no solamente prendido, sino que le va a empezar a subir el volumen porque va a querer recibir más del Señor, va a querer recibir más unción, va a querer que le ilumine más su vida, va a querer que le invada los pensamientos. Así que dice Juan, usted tiene la unción. Y ojo con esto, porque es otro pasaje que a veces confunde también a mucha gente de la iglesia de Cristo. Dice, y no tiene necesidad de que nadie más le enseñe. Esto es bien interesante, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, no, yo oro, yo leo las escrituras, no necesito congregarme, no necesito ni de pastores, ni de maestros, ni nada, porque ahí dice que no necesito que nadie más me enseñe. ¿Ok? Puede que mucha gente lo interpreta así. Pero fíjese que esto, qué interesante. Es interesante que el mismo Juan que nos está diciendo esto, lo está enseñando en su carta. Entonces, ¿por qué lo enseña en su carta y dice que no hay necesidad que nadie lo enseñe? ¿Sí me explico? Es interesante porque la palabra de Dios nos dice y nos muestra que el Señor nos da maestros, nos da pastores a su iglesia para que guíen a su rebaño. Eso habla de enseñar. Entonces, ¿por qué? Es que no hay necesidad que nadie nos enseñe. Entonces, qué interesante que también lo dice la palabra. Y también es interesante porque nos dice la misma palabra que estudiamos la palabra. Y estudiar la palabra nos habla de aprendizaje, de enseñanza también. ¿Qué quiere decir entonces? Mismo Pablo, fíjese, mismo Pablo le dijo a Timoteo, enseña la palabra. O sea, mismo Pablo exhortó a Timoteo a que enseñara la palabra. Entonces no se puede contradecir esa parte de que es que no necesito que nadie me enseñe porque el mismo Espíritu ya me dio todo. No, realmente necesitamos quien nos enseñe. Realmente necesitamos alguien que nos vaya guiando. Y entonces volvemos a hacer la pregunta inicial. Entonces, ¿por qué nos dice que la unción, el Espíritu, no necesita que nadie le enseñe? Quiero recordarle que cuando nos está hablando aquí Juan también nos habla y nos dice que está tratando con gente que es del mundo. Y cuando es gente que es del mundo y que recibimos enseñanza del mundo, prácticamente estamos hablando con gente que no es cristiana. Y si no es cristiana y está en contra del cristianismo, estamos hablando de un anticristo. No se asuste con la palabra. Cualquier cosa que va en contra de Cristo es anticristo. Entonces, déjele digo a qué se refiere esto. Dice que no hay necesidad que nadie le enseñe.
no hay necesidad de seguir los pensamientos seculares. No hay necesidad de seguir la información secular. No hay necesidad de seguir instrucción secular. Usted no necesita al mundo para recibir esa información. A eso se refiere. Tenemos que recordar que el cristianismo empezó a crecer de tal manera que el cristianismo es quien termina derrotando al imperio romano. No por medio de guerras. No hubo nadie que pudiera derrotar al imperio romano. Quien lo terminó derrotando fue el cristianismo mismo. Entonces, ¿quién era o qué era lo que era el enemigo natural del cristianismo? Pues todas esas enseñanzas seculares griegas, romanas, cosas que empezaron a mezclar, cosas que empezaron a enseñar como si fueran cristianas, pero que no lo eran. Gente que se empezó a hacer pasar por maestros cristianos o discípulos de Jesús que no lo eran. Simplemente se empezaron a hacer pasar por ellos para poder tener seguidores, para poder hacer cosas como en la actualidad no pasa, no pasa así en la actualidad, pero así era en aquel tiempo. Entonces a eso se está refiriendo aquí Juan y les dice, no hay necesidad de que les enseñen esas cosas, todo lo secular. Lo que tienes tú por medio del Espíritu y por medio de la palabra de Dios es lo que tú tienes que recibir, no la enseñanza del mundo, no la enseñanza del mundo. Eso no lo debemos de tomar. No necesitamos enseñanza secular. Así que es por ello que el Salmo 119, 18, fíjese lo que nos dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Cuando usted recibe un ataque en lo físico, todo lo que usted ve es lo que ve en lo físico. Todo lo que usted escucha es lo que escucha en lo físico. Pero lo que usted no ve es lo que está sucediendo en lo espiritual. Cada que usted tiene un problema en lo físico, créame que se está desatando una guerra en lo espiritual por usted, por su vida, por su matrimonio, por su familia. Porque el Señor está interesado en que usted tenga una vida mejor. Porque el Señor está interesado en que la unción del Espíritu Santo resida en usted. Se están desatando guerras, pero son cosas que usted no alcanza a ver. Pero tiene que confiar en que el Espíritu Santo sigue trabajando. Y fíjese, para ya cerrar, cuando yo le doy este tipo de enseñanzas y de mensajes, haga de cuenta que yo le estoy dando las noticias internacionales. Le estoy dando un panorama general de lo que está sucediendo. Le estoy dando las noticias nacionales, si usted quiere. Le estoy mostrando lo que dice la Escritura de una manera general. Pero ¿quién cree que le va a mostrar las noticias locales para su vida? El Espíritu Santo. La unción, el Espíritu Santo, del mensaje que yo le doy de las noticias nacionales, internacionales, generales, ahí usted tiene que orar, recibir, y el Espíritu Santo le va a mostrar las noticias locales. Lo que usted tiene que hacer para su matrimonio, para sus hijos, para su vida, para su familia. Esas son las noticias locales que usted debe de recibir. Yo únicamente le doy una información general, pero cuando usted recibe, cuando usted quiere tener en su vida la unción del Espíritu Santo, usted va a empezar a tener información directa de Dios, del Google de Dios, para resolver los problemas de su vida, específicamente para usted. Si quiere llamarle rema de Dios, llámele rema de Dios, pero ahí usted lo va a recibir. Algo que usted necesita en este momento específicamente para usted. Así que cuando usted haga eso, usted va a ver lo que no se puede ver, va a escuchar lo que no se puede escuchar,
y va a pensar cosas que no tenía y que de otra forma o de otra manera no las hubiese podido pensar ni entender. Así que esta tarde ya, dele oportunidad al Espíritu Santo de que sea prioridad en su vida. Dele oportunidad al Espíritu Santo. Tome la palabra de Dios y lleve al Espíritu Santo en todo momento, a todo lugar, y usted se va a dar cuenta que ahí va a encontrar todas las respuestas para su vida. Usted debe de saber, cuando el Señor hace la promesa del Espíritu, y ya con esto de verdad le juro que ya termino, ya sé que se lo dije muchas veces, pero ya. Cuando usted ve la primera vez que el Señor recibe, que les da la promesa del Espíritu Santo y que los discípulos lo reciben,